Hola, hola, familia de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy tu nombre y estoy mega emocionado de tenerlos de vuelta en mi canal. Como siempre, les traigo un vídeo que, créanme, no los va a dejar indiferentes. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema polémico, un tema que involucra drama, talento y sobre todo, mucha incertidumbre. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la frase, anillo peligroso, tu carrera acabó. Le dijeron a Demet. Así que sí, damas y caballeros, prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de Demet, apellido de Demet, si lo conoces, o simplemente Demet. Vamos a analizar qué pudo haber pasado para que alguien le dijera eso, qué implicaciones tiene esa frase para su carrera y sobre todo, vamos a intentar entender si realmente un anillo peligroso puede acabar con la trayectoria de un artista. Pero antes de que empecemos con toda la carnita del vídeo, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Sí. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ya saben que aquí les traigo contenido variado, desde análisis de noticias del mundo del espectáculo hasta tutoriales y challenges súper divertidos. Así que si aún no son parte de esta familia, ¿qué están esperando? Suscríbanse ya. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje chencha. Anillo peligroso, tu carrera acabó. Le dijeron a Demet, ¿qué significa esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender el contexto. ¿Quién es Demet? ¿A qué se dedica? ¿En qué ámbito se mueve? Asumamos para efectos de este vídeo que Demet es una figura pública. Podría ser un actor, una actriz, un cantante, un influencer, alguien que vive de su imagen y del reconocimiento del público. Si ese es el caso, entonces la frase cobra aún más relevancia. Anillo peligroso. ¿Qué podría ser un anillo peligroso? Aquí es donde las teorías empiezan a volar. Podría ser, literalmente, un anillo, una joya que está maldita, que trae mala suerte, que está vinculada a alguna leyenda oscura. Suena a película de terror, ¿verdad? Pero en el mundo del espectáculo, a veces la realidad supera la ficción. Pensemos, por ejemplo, en la leyenda del diamante Ope, una joya azul que se dice trae desgracia a quien la posee. Aunque suene descabellado, este tipo de supersticiones a veces calan hondo, especialmente en ambientes donde la imagen y la suerte son elementos cruciales. Otra posibilidad, y quizás la más probable, es que anillo peligroso sea una metáfora. Podría referirse a una relación sentimental, a un contrato laboral, a una decisión profesional que pone en riesgo la carrera de Demet. Piensen en ello, una relación tóxica con alguien poderoso en la industria, un contrato con una cláusula abusiva, una declaración pública desafortunada. Todo esto podría ser un anillo peligroso que, si no se maneja con cuidado, podría llevar al traste años de esfuerzo y dedicación. Es como un paso en falso en una cuerda floja, un pequeño error puede tener consecuencias catastróficas. Imaginemos que Demet está en una relación con alguien que, aunque inicialmente parece un gran apoyo, resulta ser posesivo, controlador y, en última instancia, perjudicial para su imagen. Este anillo peligroso podría manifestarse en forma de aislamiento de su círculo social, decisiones profesionales dictadas por su pareja, y hasta manipulación emocional. La frase «tu carrera acabó» es brutal. Es una sentencia, una profecía, una amenaza. Alguien le está diciendo a Demet que su carrera está terminada, que no tiene futuro, que su tiempo ha pasado. ¿Quién podría ser esta persona? Un rival, un enemigo, un ex socio, un fan decepcionado. Las posibilidades son infinitas. Lo importante aquí es el impacto que tiene esta frase en Demet. Imaginen escuchar eso. Imaginen que alguien les dijera que todo por lo que han trabajado, todo lo que han construido, se va a desmoronar. Es como un balde de agua fría, un golpe bajo que te deja sin aliento y con una sensación de vacío existencial. Pensemos en el peso de la opinión pública, en la presión constante de mantener una imagen impecable, y en la vulnerabilidad que siente una figura pública ante las críticas y los rumores. Es devastador. Y es aún más devastador cuando se trata de una figura pública. Porque no solo afecta su vida personal, sino también su reputación, su credibilidad, su capacidad para seguir trabajando. El mundo del espectáculo es cruel. Es un mundo donde la imagen lo es todo, donde un error puede ser fatal, donde la competencia es feroz. Es un campo de batalla donde las alianzas son frágiles,
los enemigos acechan en las sombras, y un solo error puede ser explotado sin piedad. Recordemos casos como el de insertar un ejemplo de una figura pública cuya carrera se vio afectada por un escándalo, quien, a pesar de su talento, nunca pudo recuperarse completamente del daño a su imagen. Ahora, vamos a analizar más a fondo cada uno de los posibles escenarios. Si el anillo peligroso es una relación sentimental, ¿quién podría ser la persona involucrada? Es alguien que tiene información comprometedora sobre Demet. Es alguien que tiene el poder de influir en las decisiones de los productores, de los directores, de los ejecutivos de la industria. Podría ser una relación prohibida, una infidelidad, un escándalo amoroso que pone en peligro la imagen de Demet. Imaginemos que Demet está saliendo con un productor de cine casado y poderoso. La relación, mantenida en secreto, podría ser expuesta por un paparazzi o por un competidor envidioso. El escándalo resultante no solo dañaría la imagen de Demet, sino que también podría alejar a potenciales empleadores y patrocinadores. O quizás Demet está involucrado /a con un /a influencer con una reputación controvertida, y la asociación con esta persona comienza a afectar negativamente su propia imagen y oportunidades. Si el anillo peligroso es un contrato laboral, ¿qué tipo de contrato podría ser? ¿Es un contrato con una disquera que no está promocionando adecuadamente su música? ¿Es un contrato con una productora que lo está explotando? ¿Es un contrato con una marca que lo está utilizando para fines poco éticos? Un contrato mal negociado puede atar a un artista durante años, impidiéndole crecer, desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Pensemos en un contrato de exclusividad con una disquera que le exige a Demet grabar un número determinado de álbumes en un plazo fijo, pero que no invierte lo suficiente en la promoción y distribución de su música. Demet se siente frustrado, estancado y siente que su carrera está desperdiciándose. O quizás Demet firmó un contrato con una marca de ropa que utiliza talleres con condiciones laborales precarias. Cuando esta información sale a la luz, Demet se ve envuelto en un escándalo de responsabilidad social y su imagen se ve gravemente afectada. Si el anillo peligroso es una declaración pública desafortunada, ¿qué pudo haber dicho o hecho Demet? ¿Hizo un comentario racista, sexista, homófobo? ¿Se vio involucrado en una pelea en un bar? ¿Tuvo un comportamiento inapropiado en una fiesta? En la era de las redes sociales, cualquier error puede convertirse en viral y destruir la reputación de una persona en cuestión de horas. Un comentario insensible en una entrevista, un tuit impulsivo, una foto comprometedora filtrada en Internet, todo puede convertirse en un tsunami de críticas y boicot en cuestión de minutos. Pensemos en un comentario que Demet hizo sobre la apariencia física de otra figura pública, que es considerado body shaming. El comentario se viraliza, genera indignación en las redes sociales y Demet se enfrenta a una campaña de desprestigio. O quizás Demet se ve involucrado en una pelea en un bar y es fotografiado por un paparazzi. Las imágenes se publican en todos los medios y su imagen de chico /a bueno /a se ve destrozada. Pero, ¿es realmente posible que un anillo peligroso pueda acabar con la carrera de alguien? La respuesta es sí y no. Sí es posible, pero no es inevitable. Todo depende de cómo reaccione Demet ante la situación. Si se deja hundir por el miedo, la desesperación y la negatividad, entonces es probable que su carrera sí se vea afectada de manera irreversible. Pero si se enfrenta a la situación con valentía, inteligencia y determinación, entonces puede superar cualquier obstáculo y salir aún más fortalecido. Es como un ave fénix que resurge de las cenizas. La clave está en la actitud, en la capacidad de aprender de los errores y en la determinación de seguir adelante a pesar de las adversidades. La clave está en la resiliencia, en la capacidad de adaptarse a los cambios, en la humildad de reconocer los errores y aprender de ellos. Demet necesita rodearse de un buen equipo de asesores, de amigos y familiares que lo apoyen incondicionalmente. Necesita trabajar en su imagen pública, reparar cualquier daño que haya sufrido y demostrar que es capaz de seguir adelante. Un buen equipo de relaciones públicas puede ayudar a Demet a controlar la narrativa, a comunicar su versión de la historia y a reconstruir su imagen pública. El apoyo de su familia y amigos será fundamental para mantener la moral alta y para superar los momentos más difíciles. También es importante recordar que el público perdona. Si Demet se disculpa sinceramente por sus errores, si demuestra que está comprometido a cambiar y a mejorar, entonces es probable que reciba el apoyo de sus fans y de la industria. La gente admira a las personas que son capaces de levantarse después de una caída.
Unas disculpas públicas sinceras, acompañadas de acciones concretas para reparar el daño causado, pueden ser clave para recuperar la confianza del público. Demet podría, por ejemplo, donar dinero a una organización benéfica relacionada con el tema del escándalo, o participar en campañas de concienciación. Pero también hay que ser realistas. El mundo del espectáculo es un negocio. Y en los negocios, la imagen lo es todo. Si la imagen de Demet está demasiado dañada, si la percepción pública es demasiado negativa, entonces es posible que tenga dificultades para encontrar trabajo. En ese caso, Demet tendrá que reinventarse, buscar nuevas oportunidades, explorar nuevos caminos. Es como un navegante que tras una tormenta, debe recalcular su rumbo y buscar nuevos puertos seguros. Tal vez tenga que cambiar de profesión, dedicarse a algo que no dependa tanto de su imagen pública. O tal vez tenga que retirarse temporalmente de la escena pública, tomarse un tiempo para reflexionar, para sanar y para volver con una nueva perspectiva. Lo importante es que no se rinda, que no pierda la esperanza, que siga luchando por sus sueños. Demet podría, por ejemplo, dedicarse a escribir un libro, a dirigir una película, a trabajar detrás de las cámaras, o a crear su propia empresa. Un retiro temporal de la escena pública podría permitirle a Demet recargar energías, reflexionar sobre su carrera y volver con una imagen renovada y una perspectiva más madura. Porque al final del día, la carrera de un artista no se define por un anillo peligroso, sino por su talento, su pasión y su dedicación. Si Demet tiene todo eso, entonces no hay nada que pueda detenerlo. Es como un río que, aunque encuentra obstáculos en su camino, siempre encuentra la manera de seguir fluyendo. El talento, la pasión y la dedicación son las verdaderas herramientas que permitirán a Demet superar cualquier adversidad y seguir brillando en el mundo del espectáculo. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y entretenido. Como siempre, quiero agradecerles por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Recuerden que ustedes son lo más importante para mí. En resumen, hoy hemos analizado la misteriosa frase anillo peligroso, tu carrera acabó. Le dijeron a Demet. Hemos explorado diferentes escenarios y hemos discutido si realmente un evento o situación puede poner fin a la trayectoria de un artista. Concluimos que si bien es posible, no es inevitable y que la resiliencia, la humildad y el talento son claves para superar cualquier obstáculo. Hemos visto que la frase anillo peligroso puede ser una metáfora de una relación tóxica, un contrato laboral abusivo o una declaración pública desafortunada. También hemos destacado la importancia de rodearse de un buen equipo, de disculparse sinceramente por los errores y de estar dispuesto a reinventarse. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que significa la frase anillo peligroso? ¿Qué creen que le pasó a Demet? ¿Creen que su carrera está realmente acabada? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Me gustaría saber si ustedes han vivido alguna situación similar en su vida, y cómo la superaron. ¿Qué consejos le darían a Demet? ¿Creen que las segundas oportunidades son posibles en el mundo del espectáculo? Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.